Vamos a empezar con una oración y vamos a darle gracias a Dios por este día. Eh, para nosotros es un domingo más dentro de la semana, pero como cristianos es un día especial porque es cuando venimos y dice que 6 días trabajarás y el séptimo día será de reposo. Para nosotros este séptimo día es domingo. Y no tiene que ser efectivamente si es sábado, si es domingo, realmente el reposo habla de muchas cosas más y es cuando uno viene a la presencia de Dios y le dice, Señor, todo lo que pude haber hecho esta semana, lo hice gracias a la esencia que tú me diste. Gracias a que tú me diste un día nuevo donde yo puedo respirar. Gracias porque me has dado trabajo. Gracias porque me has dado inteligencia. Gracias porque he tenido problemas en esta semana. Todo ha venido de tu mano y lo que vengo a hacer este día es regresártelo a ti, Señor Jesús, y decirte gracias, Señor. Ese es nuestro día de reposo. Dice, todos los que estén cansados y estén cargados, estén trabajados, vengan a mí. Dice, pongamos nuestras cargas en Él. Y es poner todo, es poner nuestras responsabilidades, es poner nuestras angustias, poner nuestros temores, poner nuestra felicidad, poner pues nuestra alegría, ¿no? Y es decirle, Señor, todo lo que yo tengo es gracias a ti y el día de hoy vengo a alabarte, a bendecir tu nombre, Señor, y a pedirte, Señor, que no me sueltes de tu mano. Ese es el día de hoy a lo que venimos nosotros como hijos de Jesús. Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle que nos muestre su palabra, que nos enseñe una pequeña porción más de Él. ¿Les parece bien? Padre amado, te doy gracias, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque Él ha dado su vida por nosotros para salvarnos de la muerte eterna, Señor. Bendecimos hoy tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que has dejado escrita, Señor. Y te pedimos, Señor, que esa palabra que está en un libro, Señor, tú la escribas en nuestros corazones, que la marques, Señor, que nos dejes marcados con un sello, Señor. Así como tu sangre nos marca, Señor, que tu palabra, que tu verdad, Señor, esté grabada en nuestros corazones. Te pedimos por esta porción del día de hoy, Señor, en una forma especial, Señor, te pido que limpies nuestras mentes, Señor, prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, para recibir tu agua, tu pan, Señor, para recibir tu alimento, Señor. El único objetivo, Señor, de esto no es llenarnos de información. El único objetivo, Señor, es que lo podamos poner en práctica, Señor. Danos de tu pan, Señor. Danos para que nos dé fuerza y en el momento de la prueba, Señor, poner en práctica tus preceptos, poner en práctica tu palabra, Señor. Señor, nosotros somos imperfectos. Dice que tu palabra es inspirada divinamente, Señor. Y es, y es útil para nosotros, pero para llevarnos a una perfección, precioso Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos selles nuestro corazón, que nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad. Bendecimos tu nombre, precioso Jesús. Que seas tú, precioso Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones, prepara, Señor, el camino, prepara nuestra tierra, Señor, y que esta semilla caiga en buena tierra, Señor. Y en el momento en que tú lo decidas, Señor, que pueda dar fruto, Señor, pero que dé mucho fruto, precioso Jesús. Señor, úsanos como tus siervos, úsanos como vasijas, Señor. Queremos servirte a ti, precioso Jesús. No nada más quedarnos con la información en nuestra mente, Señor, sino compartir de tu luz, compartir de tu amor, compartir de tu misericordia, precioso Jesús. Ayúdanos, Señor. Por nuestros propios medios no vamos a poder, precioso Jesús. Ayúdanos, Señor. Señor, danos paz en nuestra mente, danos paz en nuestro corazón, Señor. Déjanos entrar en tu reposo, precioso Jesús. Señor, grande eres, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Padre amado, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Tomamos
un pequeño descanso el domingo pasado para hablar un poquito sobre la Pascua. Les comentaba que el tema de Pascua, eh, pues los años que Dios me permita estar aquí respirando y que Él me permita compartir de su palabra, créanme que ese tema cada año nunca se va a agotar. Sí, su palabra es viva, su palabra es nueva y cada día nos va a dar porciones nuevas de lo que es la Pascua en nosotros. Eh, y gloria a Dios por ello. Vamos a retomar este serial que ya traemos. Es una serie que se han estado poniendo las bases para poder ir escalando esta escalera que vio Jacob, el ir hacia arriba, el ir experimentando a Jesús de una forma diferente. Por medio de su palabra, Él nos va mostrando cómo es su naturaleza. Y una vez que entra en nuestra mente, hay que ir en oración y hay que decirle, Señor, esta teoría, bájala en mi corazón para cuando sea el momento indicado, yo poderla poner en práctica. Un principio básico es como cuando alguien llega y nos ofende, que está muy claro y está tan claro que dice en su palabra que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando le dijeron a Jesús, entonces tengo que perdonar 7 veces o algo así, le dijeron a Jesús, dijo, no, 70 veces 7, y veíamos que estaba hablando sobre un número de la perfección. Y ese 70 veces 7 es que quiere decir que debemos de perdonar en todo momento. Entonces, si alguien llega y nos ofende, debemos de tener fuerza y debemos de tener que los velos se nos quiten de los ojos para que nosotros haya la intención primeramente de perdonar a la persona. Es natural que no de primera instancia uno va a perdonar de corazón. Uno empieza por tomar la decisión de perdonar. Por eso uno le dice a Dios, Señor, pon en mí el querer y el hacer. ¿Por qué? Porque no me nace perdonar por todo lo que hay adentro de mi corazón. Y ya lo hemos visto, está en Marcos 7:21, todo lo que hay dentro del corazón. Dice, no se contamina por lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, ¿no? Y de la boca sale lo que hay en el corazón y ahí viene qué tantas cosas hay en el corazón. Y eso es lo que nosotros traemos adentro y eso es lo que nos arrancan las circunstancias o el ambiente en el cual nos desarrollamos y pues nos arrancan pues muchas veces enojo, ira o hablar mal de alguien o a veces mentalmente los queremos matar, ¿no? Porque pues cómo se les ocurre hacernos esto a nosotros. Y ahí es el momento que Dios nos permite poner en práctica su palabra. A eso me refiero, que Dios nos ayude, que nos dé este pan de vida, que nos fortalezca para poder salir adelante en la prueba. Y vamos a seguir con nuestro tema, que es la armadura. Recuerden que les decía que hizo al hombre desnudo en su voluntad. Dios lo cubrió de luz, pero dejó la voluntad, les decía que el libre albedrío, que tomara cada quien una decisión. Y les dio 4 órdenes en el huerto Dios al hombre. Le dio 3 órdenes positivas, una negativa. La negativa era, y de este árbol no comerás. De todo lo demás le dijo, lábralo, guárdalo, lábralo, y comerás de todo fruto. Lo dije diferente, pero esas son las 3 órdenes positivas. Y una negativa era, no comerás de este árbol, y lo puso exactamente en medio del huerto. Y al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal estaba el árbol de la vida. ¿Qué principio de aquí nos está hablando? El árbol de la vida nos está hablando del Hijo, del Verbo, de Jesús, y el árbol de la ciencia del bien y del mal nos está hablando del árbol del Padre, del conocimiento, del entendimiento, bueno, si no me distraigo hablando de otras cosas. Mejor le da, le da esa indicación al hombre y uh, les decía yo que Adán varona todavía no se llamaba Eva. Es después del pecado que Adán le pone Eva. Pero dice, Adán, varón y varona los hizo. Y entonces viene y hace una conversación con la serpiente y entonces empieza a haber una plática
y todos sabemos la historia de qué pasó. Ahorita vamos a ver un poquito más de luz. Dios nos va a permitir ver un poquito más de luz. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Y qué pasa con nuestra voluntad? Recuerdan que les decía, y ellos se pusieron unos delantales de hojas y les hablaba que esos delantales, ellos se pusieron una vestidura, se pusieron una armadura, dice que se ataviaron de armas. ¿En contra de quién? Es en contra de Dios. Ya les explicaba que nosotros cualquier cosa que hable de Jesús, por naturaleza lo rechazamos porque ese es nuestro hombre viejo. El hombre viejo rechaza todo lo que tenga que ver con Jesús, ¿no? En el momento en que Dios nos escoge, nos señala y nos lleva con el Hijo y que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y lo invitamos a vivir en nuestro corazón, en ese momento tenemos un hombre nuevo y hay un hombre viejo. El hombre viejo es nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa y ya les explicaba muchas prédicas atrás, les decía, nosotros somos pecadores por nacimiento y somos pecadores por elección. Una vez ya nacimos con el pecado, pero también conscientemente pecamos. Y hay una parte en donde pecamos inconscientemente. Es por eso que había un tipo de sacrificio que era para el perdón de los pecados por hierro. Era el errar, era esos pecados que el pueblo de Israel cometía sin saber que estaba ofendiendo a Dios. Y nosotros hacemos esas cosas también. Nosotros sin saber hacemos cuestiones, decimos palabras, tenemos una actitud de donde ofendemos a Dios, pero no nos damos cuenta. Ahí, cuando estemos en los pies de Jesús, debemos de pedir perdón por esos pecados también. Y con el tiempo dice que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, nos va a enseñar, nuestro corazón, nos va a mostrar cómo, nos va a mostrar esas cosas que seguimos haciendo y que para Dios no son agradables. Pero eso no es que venga alguien que, por ejemplo, que venga un hermano mío en Cristo y que me diga, oye, es que tú estás haciendo esto, esto. Si alguien viene y me lo dice, lo voy a sentir como una agresión. No, Dios es tan amoroso y tan dulce que cuando uno está en oración, viene a la mente y dice, oye, ¿esto no crees que estuvo mal? Y entonces uno empieza a orar en esa parte y dice, ya me di cuenta, sí, Señor, esto te molesta, perdóname. Y entonces uno solo entiende esa parte. Si yo voy y les digo a ustedes, oh, pecadores, y no hagan esto y no hagan aquello, pues van a cerrar su computadora o van a cerrar su teléfono y van a dejar de escucharme, ¿no? No, esto es una relación con Jesús. Jesús no es una religión, Jesús es una relación. Y cada uno en nuestros tiempos, los tiempos perfectos de Dios, a cada uno Dios nos va a pedir ciertas cosas que hay dentro de nuestro corazón, cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Bueno, dicho todo esto, nuestra voluntad estaba desnuda y fue cubierta por medio de esta armadura. Y fue cubierta con la naturaleza o la voluntad de la serpiente. Ahorita vamos a ver, ¿se acuerdan que yo les debía cuando dice Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Está muy padre. Buena, agradable y perfecta. ¿Pero qué quiere decir eso? Y vámonos primero a Salmo 143:10. Aquí, en Salmo 143:10, me parece que es el rey David. Ya les confirmo. Salmo de David, sí, es el rey David. Y aquí, este Salmo de David está, voy a leer el 10, pero también quisiera leer en el 3, por ejemplo, quisiera leerles el 3, donde dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. El rey David, si vemos su historia, él tenía muchos enemigos, él ya era rey y todavía no había llegado al trono y tuvo muchas experiencias, tuvo como enemigo a un hermano de él en Cristo, vamos a llamarle de esa manera. Tenía un Saúl que era el rey y estaba en contra de David y era perseguido
como un rufián David, sin haber hecho nada David. David lo único que hacía era ganar batallas a favor de Saúl. Y Saúl le entró demasiado coraje y lo perseguía. David también tenía enemigos que eran los enemigos del pueblo de Israel, que eran los filisteos, los cananeos, los heteos y muchos feos que había en esa tierra, y era perseguido. Pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos estas tres partes. ¿Qué temía David cuando era perseguido? Temía por su vida, por su cuerpo. Pero si estamos analizando este salmo, estamos viendo que está hablando de su alma y de su espíritu. Hay una persecución dentro de nosotros. ¿De qué nos sirve la enseñanza de David? ¿De qué nos sirven los salmos que dejó? ¿De qué nos sirven todas las historias que nos dejó? No es meramente un libro de historia. Ahí recuerden, hay principios espirituales para nuestra vida en la actualidad. David abrió una burbuja en su tiempo, una burbuja de la gracia. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, o solamente será rey, o solamente será sacerdote, o solamente será profeta. David cubrió los tres ministerios en uno. Es una figura del Señor Jesucristo cuando vino. Vino como rey, como sacerdote y como profeta. Obviamente el pueblo de los judíos pensaban que iba a llegar el rey, su Mesías, y que iba a destruir con un guiño del ojo, iba a destruir al imperio romano. Y que en ese momento el pueblo de Israel se iba a coronar como dueño y señor de todo el mundo, tierra que conocemos ahorita. Pero como Jesús vino a hablar sobre perdonar a tu prójimo y en ese momento los romanos eran sus prójimos, entonces no les cuadró, no les checó y lo desestimaron como su Mesías. Nosotros, gracias a eso, Dios nos abre a los gentiles y somos nosotros hijos de Dios por redención. Somos hijos de Dios por adopción, porque abrió a los gentiles, a nosotros. Y Pablo dice, no es judío el que es circunciso natural. Es judío aquel que circuncida su corazón y su oído. ¿Cómo es la forma de circuncidar nuestro corazón? Invitando a Jesús a que venga a habitar a nuestro corazón y pedirle, ve tomando tu potestad, ve tomando gobierno, ve tomando dominio en esta tierra de mi corazón, en todo mi tierra, todo mi pueblo, en esta ciudad que yo tengo y que yo soy el rey, mi ego, mi orgullo es mi rey, mi yo soy el rey, ven y gobierna. Esa es la forma de ir circuncidando nuestro corazón y es la forma que por medio, hablaba él de la circuncisión, Pablo decía que era cuando entraba el bautismo por inmersión. En ese momento era la circuncisión del corazón y en ese momento se experimentaba la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección en Jesús. A eso es lo que estaba hablando Pablo. Y es gracias a Dios a que el pueblo de Israel o los judíos rechazaron al Mesías, a nosotros nos dio esa parte de un segundo reposo. Y aquí en este salmo, David hablaba sobre esta persecución en su alma, hablaba sobre esa persecución en su corazón. Y seguimos leyendo este salmo y nos vamos al versículo 10, en donde le dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Aquí donde dice, porque tú eres mi Dios, está haciendo alusión al primer mandamiento, donde yo soy Jehová tu Dios. Es su mandamiento. ¿Por qué Dios puso como un primer mandamiento decir, yo soy tu Dios? ¿Por qué Dios les dijo en el huerto de lo guardarás, lo labrarás y comerás? ¿Por qué dio ese mandamiento? ¿Por qué dijo, de este árbol no has de comer? Porque conoce que nosotros tenemos un libre albedrío, debemos de tomar una decisión y nosotros creemos que somos libres de las decisiones que tomábamos. Ya vimos anteriormente en donde Pablo comenta que nosotros estamos cautivos a la voluntad del diablo.
Creemos que hacemos nuestra voluntad, pero no, somos presos y somos esclavos del enemigo, del diablo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hay un hombre nuevo, está Jesús y debemos ir cambiando. Ya somos libres de ser presos del diablo y ahora ya somos hijos de Dios. Y debemos de ir ser esclavos por amor a la voluntad de Jesús. Y aquí le está diciendo David a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Él ya era rey, él ya era profeta, creo que por aquí ya faltaba poco para ser sacerdote. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Había un anhelo dentro de David que decía, equípame con armas, porque mi voluntad me he dado cuenta que cuando yo tomo una decisión, todo se complica. Enséñame a hacer tu voluntad y guíame a tierra de rectitud. Entrar a ese gozo de rectitud y estando yo bajo tu gobierno, sé que las cosas van a cambiar. No importa cómo estén las circunstancias, no importa quién me persiga, no importa cómo esté el entorno. Yo sé que estando bajo tu gobierno, todo obra para bien para los que aman al Señor. Es ese sentido. Entonces, si dice, enséñame a hacer tu voluntad, entonces les decía yo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ok, Romanos 12:2, ahí vemos cómo es la voluntad de Dios. Um, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Ya hemos platicado esta parte de conforméis, no es de que te conformes de decir, ok, está bien. No, no es tomar la forma del mundo, no es tomar la forma de lo que se habla ahorita, de cómo se habla, de lo que es lo que se piensa y cuáles son los medios del éxito. Es que no tomemos la forma del mundo. Nosotros teníamos la forma del mundo, era como cuando estábamos en Egipto, ese es el mundo. Dios nos rescata y nos da libertad y nos salva del mundo. Dice que no pertenecemos a este mundo. Dice, así que, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Renovación de vuestro entendimiento para qué? O sea, necesito el entendimiento para entender qué. Y dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, aquí empezamos a estudiar. Vamos a compartir pantalla. Creo que ya está. Creo que me voy aquí. Sí. Entonces, si Dios nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, recuerden, ya hemos estado estudiando la parte del tabernáculo y esto es necesario volverlo a ver. Uy. Recuerden que aquí tenemos el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ya hemos visto que aquí hay diferentes vestiduras y diferentes grados de estatura. Esta es la estatura del varón perfecto. Y si dice que su palabra es buena, agradable y perfecta. El tema de entender, donde dice, para que, dice, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no tomemos la forma del mundo, no tomemos la sabiduría o la inteligencia, las teorías y la filosofía de este mundo, no lo tomemos para nosotros. Dice, sino transformaos, o sea, que tomemos
la naturaleza de Jesús por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solamente para poder entender la voluntad de Dios, la vamos a entender en el primer momento en que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Si nosotros nos mantenemos en el mundo, lo único que vamos a ver a nuestro alrededor va a ser calamidad, o vamos a ver que hay éxito, pero vamos a ver ese éxito en base a nuestros logros. Y hemos aprendido que por medio de la palabra de Dios, nosotros no somos capaces de lograr nada. Todo viene de la mano de Dios. Bueno, entonces una vez que tenemos esa conformación al entendimiento de Jesús, vamos a entender cómo es que su palabra es buena, agradable y perfecta. Si yo leo nada más y me quedo buena, agradable y perfecta, y si me voy al diccionario en español, pues me va a decir qué quiere decir la palabra buena, me va a decir que es la palabra agradable, me va a decir que es la palabra perfecta. Pero recuerden, nosotros vamos a algo más allá. Nosotros vamos a las profundidades, vamos a agarrar los tesoros que Dios tiene en su palabra. El día de hoy espero que con su palabra hoy queden inundados de agua, que lleguen ríos de sabiduría en sus mentes y en sus corazones con esto que vamos a ver. Voy a tratar de irme rápido con este tema, porque este tema es súper amplio, pero voy a tratar de irme rápido. Es necesario, les aseguro que va a ser necesario que lo vuelvan a escuchar este tema y que lo empiecen a desmenuzar y que lo oren para que vean, porque aquí está la base de todo. Aquí está la base de todo, de cómo entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ya vimos, si ya les hice el mapa del tabernáculo de Moisés, que estamos hablando de atrio, lugar santo y lugar santísimo, ya les está indicando algo más profundo, que es la voluntad buena, que es donde inicia nuestra relación con Dios, es donde inicia nuestra salvación. Donde es agradable, nos está hablando que aquí había ciertos muebles. Aquí había ciertos muebles en este lugar y estaba el candelero, estaba el mueble de oro donde se quemaba incienso, era la oración, y estaba el mueble de los panes, que es el alimento de la palabra. Hay que orar, hay que estudiar la palabra y hay que ponerla en práctica. De eso está hablando los muebles. Eso es agradable porque ahí Dios empieza a abrir el entendimiento de cada uno de nosotros. Era cuando les decía, si uno está orando y uno no sabe lo que uno hace y ofende a Dios, cuando uno va en oración y estudia la palabra, uno va encontrando, recuerden que la palabra es como un espejo, es como vernos al espejo y no es la palabra de que yo ya leí algo y entonces me voy a voltear con mi prójimo, me voy a voltear con mi hermano, le voy a decir, oye, tú estás mal porque estás haciendo esto y aquí dice en la palabra de Dios que no lo hagas. No, 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 no es así, no funciona de esta manera. La manera que funciona de uno estar orando y ir a la palabra es, Señor, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay algo que hay que transformar en mí? Dice, no veas la paja en el ojo ajeno cuando tú tienes la viga en tu ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a abrir la palabra, empieza a abrir el conocimiento de Dios en esta parte donde es agradable. Y entonces uno empieza a tener una satisfacción por el conocimiento, pero también empieza a tener una satisfacción y empieza a ser agradable el tratar de adquirir la naturaleza de Jesús en uno. En esta parte de ser buena, aquí es buena, este es un don, este es un regalo y es la salvación. En la parte de agradable, aquí ya se requiere de un trabajo. Y bueno, si nos vamos ya al tema de perfecto, aquí es donde desaparece mi yo y solo es Jesús.
es entrar en su reposo. Habla sobre la perfección, sobre ser la voluntad perfecta. Recuerden que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta la estatura del varón perfecto. Y dice que su palabra nos ayuda y nos enseña, nos instruye. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. Quiere decir que yo soy imperfecto. Quiere decir que todavía tengo mucha naturaleza de la serpiente en mí y que todavía mi hombre viejo sigue quejándose, sigue teniendo actitudes malas. Y en el momento en que entra la perfección, habla sobre completo. La perfección quiere decir algo completo. Y yo les he platicado que la palabra completo tiene que ver con matrimonio, tiene que ver con ser la esposa de Jesús. Vean el recorrido que hay de aquí a acá para llegar a ser la esposa de Jesús. Habla sobre esa perfección. Dice, nadie es perfecto, no hay bueno ni hay un uno, o sea, nadie hace la perfección, solamente Jesús es el bueno. Ok, esa parte de solamente Jesús es el bueno, es dejar a Jesús que vaya tomando control de nuestra tierra, de nuestro corazón, de este reino donde está dominando mi yo. Ok, ahora, una vez dicho esto, voy a seguir desarrollando lo que quiere decir esta parte. Sigo con mi cuadro y voy a hacer otro esquema acá. Aquí estoy hablando atrio, lugar santo y lugar santísimo. Palabra buena, agradable y perfecta. De aquí que sigue. Vamos a ver cómo cómo pasar en palabras más entendibles de la voluntad buena, la voluntad agradable y la voluntad perfecta. Se tiene, se le da este nombre a la voluntad buena, se le da voluntad, la voluntad del Padre de redención. A la voluntad agradable se le da la voluntad de revelación. Y la voluntad de satisfacción. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver cómo es que Jesús, miren, vamos a Juan 4:14, Juan 4:34. Juan 4:34. Voy a leer desde el 30 voy a leer desde el 30 para que vean cómo está conversando aquí Jesús con sus discípulos. Y dice en el 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En el 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, para que vean cómo estaba esta relación ahí, donde dicen, ¿le habrá traído algo de comer a alguien más? Dice, ¿cómo que yo ya tengo que comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y que termine la obra. Y entonces, si su comida de hacer la voluntad del Padre de Jesús, y ya estamos viendo que la voluntad
del Padre es una voluntad buena, agradable y perfecta, o es su voluntad de redención, su voluntad de revelación y su voluntad de satisfacción. Vamos a ver cómo Jesús tuvo para hacer esta voluntad de redención, esta voluntad de revelación y esta voluntad de satisfacción. Vamos a ver su voluntad de redención. Obviamente, sabemos que Jesús vino a morir en la cruz para que por medio de su muerte y por medio de su sangre, Él murió y resucitó. En esa forma somos redimidos. En esa forma nosotros somos salvados de la paga del pecado, que es la muerte eterna. Esa es la forma de redención que experimentó Jesús y es la voluntad del Padre. ¿Dónde está esto? Vámonos a Juan 5:30. Aquí adelantito del mismo Juan. Juan 5:30. Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no venía aquí a hacer su voluntad, no vino aquí a él imponer en base a lo que él sabía y a lo que él quería hacer las cosas. No, dice, vine a hacer la voluntad del que me envió. Si juzgo es porque escucho y veo al Padre cómo los juzga y es lo que yo transmito. Por eso el juicio es justo. Y el nombre doceavo de Dios es Dios justo. Entonces, aquí vemos cómo Jesús no vino a hacer por su cuenta las cosas. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, que es esa redención. Identificó Jesús que no era por sus fuerzas, que era por medio del Padre en que iba a haber la redención. Veamos también Juan 6:37 al 40. Y chequen aquí lo que está diciendo Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dice, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Dice Jesús, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, sino la voluntad del Padre. En el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está su buena voluntad, su voluntad de redención, que dice, todo el que Él me diere no pierda ninguno y que sea resucitado, o sea, por medio de mi muerte, por medio de lo que Dios me está dando, por medio de su esencia, va a ser redimido todo el pueblo, van a ser llamados hijos de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí es Juan 6:40. Dice que todo que crea en el Hijo tenga vida eterna. Esa es la voluntad de redención del Padre. Es su voluntad buena a nivel del atrio. Cuando uno es salvo, está al nivel del atrio del tabernáculo de Moisés. Ahora vamos a ver la voluntad de revelación. En Jesús, ¿en qué momento Dios le revelaba las cosas? Vamos a ir a Juan 5:20. Juan 5:20 está aquí atrás. Ah, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Muestra todas las cosas. A nivel del lugar santo se encuentra el candelero y la mesa de los panes y el altar del incienso de la oración. Por medio de Jesús no paraba de orar, aunque Jesús tenía la divinidad dentro de él porque él es el verbo, pero la parte de Jesús, el humano, era el que mandaba
a ir a orar, a ir a experimentar a Dios de una forma diferente. Por medio de la oración, dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, la revelación. Por medio de todo lo que le mostraba, Jesús no se movía a ningún lado. Ubican que Jesús estaba sanando personas, predicaba y enseñaba a las afueras de Jerusalén, a todos esos pueblitos que para los judíos eran impíos porque ya estaba mezclado el pueblo de Israel. Entonces sanaba a enfermos, sacaba demonios, predicaba, enseñaba y les daba de comer a 5,000, a 4,000, a multitudes, y multitudes le seguían, y el día de la cruz solamente había uno, yo creo ahí. Pero esta parte de revelación, la voluntad de revelación, que es donde Dios nos muestra, y Dios cuando entramos al lugar santo, que estamos en oración, estamos estudiando la palabra, Dios nos muestra en el espejo, por medio de su palabra, en donde debemos de ser reforzados. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos va mostrando y nos revela su palabra. Ya no vemos, no leemos la palabra de Dios nada más por encimita. Dios ya nos empieza a abrir sus tesoros, nos empieza a mostrar esos tesoros. Esa es la voluntad agradable de Dios, esa es la voluntad de revelación de Dios. Ahora a- vamos a la voluntad de satisfacción, de cómo Jesús experimentó esto. Eh, Vamos a Juan 14, versículo 16 y versículo 26, y dice, versículo 16, a la noche, perdón, Juan 14. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Recuerden que la voluntad perfecta es el nosotros transformarnos y que Jesús crezca en nosotros, que ya no exista más tinieblas dentro de nosotros, sino que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que alcancemos esa perfección, y habla sobre de esa satisfacción, esa voluntad de satisfacción en donde nosotros encontramos el reposo que está al nivel del lugar santísimo, donde está el gobierno y donde está toda la voluntad del Padre, y nosotros nos sometemos al Padre. Ahí es esa satisfacción. ¿Cómo vas a experimentar esta satisfacción? ¿Recuerdan cuando dice que en la palabra de Dios dice que Dios te dé, que Jesús te dé paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué vas a encontrar en esa paz? No vas a encontrar la razón y no vas a encontrar la forma de explicar con palabras de este mundo de cómo es que sientes paz en una tribulación. ¿Cómo es que sientes paz si estás siendo agobiado, si estás en un valle, si estás en un desierto, si estás, como dice, en el foso, en el fango? Si estás ahí, ¿cómo vas a encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento? Sino por medio del Espíritu Santo. O sea, no es lo mismo estar en el atrio sufriendo. Ahí hay unas voces de cómo está la gente del atrio y cómo se expresa. Le dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a tú vengar nuestra sangre? Pero cuando nosotros vamos creciendo y entramos a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo único que va a haber de nosotros, lo único que va a salir de nosotros y nos va a sorprender, es decir, Señor, gracias, te alabo. ¿Por qué? Porque las cosas están al rojo vivo, pero yo estoy tranquilo, pones paz en mí. Esa es la satisfacción, ¿no? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y vamos al 26. Y en el 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es entrar a esa satisfacción, es entrar a ese momento de paz, es entrar a ese reposo. Podemos ver otra parte en Juan 14, 13,
en donde dice esto Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta parte de pedir en su nombre ya es donde a nosotros ya nos cambia, a nosotros ya nos cambia esta parte. Y luego tenemos otra porción en Juan 16. ah, el nosotros pedir las cosas en el nombre de Jesús es pedirlo en la naturaleza de Jesús, no es pedirlo en lo que nosotros deseamos, no es pedirlo en nuestra voluntad, es pedirlo en la voluntad del Hijo, en la voluntad de Jesús, en su naturaleza, en su misericordia, en su amor. Por eso dice que necesitamos al Espíritu Santo, dice Pablo, porque nosotros no sabemos cómo pedir, sino el Espíritu, él sabe cómo pedir, cómo les conviene. Y entonces, en la parte cuando nosotros experimentemos el pedir en el nombre de Jesús, ya les he comentado esta porción de la palabra, donde nosotros creemos que cuando terminamos una oración, metemos ese cliché en el nombre de Jesús, pero estoy pidiendo algo que yo anhelo porque ya vi que alguien más lo tiene, me dio envidia, entonces yo también lo quiero en el nombre de Jesús. Ahí ya no estamos usando la naturaleza de Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, en un momento en que rebasa esa paz de todo entendimiento, rebasa ese entendimiento de decir, ¿cómo pido en el nombre de Jesús? Es pedir en base a su naturaleza, en base a su voluntad de redención, a su voluntad de revelación y a su voluntad de satisfacción, a su voluntad buena, agradable, perfecta. Y entonces vean la consecuencia aquí en Juan 16:13. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es toda verdad? El Verbo, Jesús, su nombre, su naturaleza. El Espíritu nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Qué quiere decir? Hay momentos en donde uno está estudiando la palabra de Dios y uno, cuando empieza a quitar, empieza a ver la palabra de Dios como una historia y empieza a ver los principios de Dios en donde Dios empieza a abrir su tesoro y empieza a manifestar las joyas que Él tiene para nosotros, empezamos a ver la verdad. Y Él no hablará por sí, sino lo que oyere ahí arriba, lo que habla el Padre, lo que habla el Hijo, y Él nos enseñará lo que viene. Y créanme, en la palabra de Dios dice que vienen tribulaciones en nuestras vidas, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida en familia, nuestra vida en trabajo, nuestra vida en la iglesia. Vienen valles, vienen desiertos, vienen noches espirituales, pero ¿qué va a pasar? Vamos a estar gozosos, vamos a estar alegres, no vamos a estar con la cara larga, no vamos a estar sin uñas en los dedos porque nos las comemos de los nervios que tenemos. ¿Qué pasa esto? Es la voluntad de satisfacción en donde nos va a mostrar que aunque venga un valle, dice el Salmo 23, aunque ande yo en valle de muerte, de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué pasa ahí? Esa es la voluntad de satisfacción. Dice, y aderezarás mesa delante de mis angustiadores. ¿Qué es? Que nos regresará otra vez a la mesa de los panes, nos llevará a su palabra y nos mostrará toda verdad. Nos va a mostrar esa voluntad buena, agradable y perfecta. Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, cuando lleguemos a que nos revela la palabra de Dios y obviamente siempre recordándonos la redención. Siempre Dios nos va a recordar, siempre nos va a recordar Jesús, que somos salvados por medio de Él, no somos salvados por medio de nosotros. Bueno, y para esto donde dice que todo el espíritu de verdad en el 16, dice, perdón, 16:13,
Dice, sí, dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y de aquí quisiera regresarme otra vez al Salmo 143 con David. Vámonos al Salmo 143. Veamos David que estaba pidiendo que le enseñara. Ya vimos cómo Jesús, él venía a hacer la voluntad de Dios. Y vemos que Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta, se le llama voluntad de redención, voluntad de revelación y voluntad de satisfacción. Aquí el Padre nos tiene más bien, no nos tenía, nos tiene una escalera ascendente, que vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos ascendiendo. ¿Cómo hay que entrar primero? Entrar por los atrios, hay que entrar por la redención. ¿Cómo es primero? Reconociendo, humillando a mi yo y reconociendo que soy pecador y que necesito que yo sea rescatado por Jesús. Que Él venga, habite en mi corazón, que no por mis propias fuerzas yo me voy a salvar de la paga del pecado, que es la muerte eterna, sino por medio de Jesús voy a obtener la vida eterna. Ahí es donde arranca la voluntad de redención de Dios, su voluntad buena, porque Él es bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí es donde empieza todo. Bueno, pero hay una escalera, hay algo más allá, hacia arriba. Veamos David cómo tenía claro esta parte donde dice en el Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Yo sé que tú eres bueno, agradable, perfecto. Sé que tu voluntad de redención, tu voluntad de revelación, tu voluntad de satisfacción. ¿Para qué necesito saber hacer tu voluntad, Dios? Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y dicen en el siguiente párrafo, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Se dan cuenta acá en Juan 16:13, en donde todo espíritu nos guiará a la verdad, nos guiará a la tierra de rectitud. ¿Ok? Seguimos elaborando. Y esta tierra de rectitud, sigo trabajando en el tabernáculo y aquí está atrio, aquí está el lugar santo y lugar santísimo. ¿Ya se dan cuenta por qué en meses anteriores hablé mucho del tabernáculo? Porque de aquí es la base donde salen más estudios y más estudios y más estudios. Aquí estamos usando el tabernáculo porque dice, enséñame a hacer tu voluntad para que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿De quién salió de Egipto? Fueron libres de Egipto, el pueblo de Israel, fueron libres y pasaron el mar. Después del mar, ¿en dónde estuvieron? En el desierto. Esta es su voluntad de redención con el pueblo de Egipto, su voluntad buena. Cuando se van al desierto, es su voluntad de revelación, en donde Dios le dio la palabra al pueblo de Israel. En el Sinaí, en el desierto, ahí les abrió la palabra. ¿Y qué es lo que quería Dios en el desierto? Dice que estuvo en el desierto el pueblo de Israel 40 años para ser probado su corazón, no para ser probada su piel, si de güeritos se hacían morenitos, o si les demostró que su calzado y sus ropas nunca envejecieron. ¿Qué es lo que quería Dios probarlos ahí en el desierto cuando les da su voluntad de revelación, su voluntad agradable? Les abre sus preceptos, les abre su ley moral, su ley ceremonial. ¿Para qué? Para que fuera transformado su corazón. Pero ellos eran de dura cerviz y de un corazón de piedra. Dura cerviz, la cerviz es
lo que es nuestro cuello tiene que ver con nuestra voluntad. ¿Qué pasa? Nuestro cuello que nos ayuda a mantenernos con la cabeza en alto, con la cabeza orgullosa. Es mi cuello de dura cerviz, o sea, mi cuello rígido. No tengo capacidad para inclinarlo y reconocer, Señor, tú eres bueno, tú eres grande. Gracias, Señor, por este desierto. Gracias, Señor, por estas situaciones que están aconteciendo ahorita en mi vida, porque tú me has mostrado que todavía hay algo de orgullo dentro de mi corazón, porque tú me estás demostrando con esta circunstancia de que todavía hay enojo, Señor, que todavía yo siento envidia de ciertas cosas. Yo, Señor, inclino, agacho mi voluntad, bajo mi voluntad para que tu voluntad sea la que gobierne. Esa es la parte donde va en el desierto el pueblo de Israel, pero ¿cuál era el objetivo de Dios? Llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. A la tierra prometida que era Canaán. Es tierra, qué dice David en este Salmo 143:10? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. ¿Dónde le revela Dios al pueblo de Israel que es su Dios? ¿Dónde le da los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos están aquí. Los 10 mandamientos, su palabra, su ley, se las da en el desierto. David, ¿dónde entendió? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios en la angustia, en la noche. Ahí es donde David entendió y le dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿A dónde? A Canaán, a la tierra prometida, a la tierra perfecta, a donde ya mi yo se desvanece y solamente se haga tu voluntad, Señor. Se haga tu voluntad de satisfacción. Aquí entra la voluntad de satisfacción. Esto, estos principios siempre van a ir saliendo, saliendo, saliendo y vamos a encontrar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si nada más lo repito por repetirlo, no voy a entender el concepto. Cuando les hablaba sobre la armadura de Efesios 6:10, si tú repites, ponme el yelmo, ponme el escudo, la espada, bueno, sí, pero ¿cómo eso lo bajas a tu corazón? ¿Cómo la palabra, cómo te armas, cómo te equipas si tú ya tienes una armadura en contra de Dios? Esa voluntad está equipada en contra de Dios. ¿Cómo debemos de pedir que nuestra voluntad sea equipada con la voluntad de Dios, que sea armada, que tengamos la armadura de Él? Y eso lo encontramos en esta parte, voluntad de redención, voluntad de revelación y la voluntad de satisfacción. Es un camino, es salir de Egipto, ir en el desierto y llegar a la tierra prometida. Recuerden, no todos llegaron a la tierra prometida, solamente aquí llegaron 4 personas de los originales que salieron, que eran varones de guerra, eran arriba de 20 años, los que todos perecieron, nada más llegaron 4 a la tierra prometida. Bueno, me gustaría seguir elaborando este principio. Vamos a ver qué pasó. Si Dios tiene una voluntad de redención, tiene una voluntad de revelación y tiene una voluntad de satisfacción. Esta es este es Dios. Bueno, ¿no creen ustedes que, vamos a poner aquí, diablo, Satanás, dragón, serpiente? ¿No creen que el diablo Satanás es un imitador de todo? Y entonces, si él fue el que contaminó a la mujer, ¿con qué voluntad le dio a la mujer? Él es un imitador de todos los principios de Dios. ¿Y qué creen? Él imita esta parte de la voluntad de redención,
la voluntad de revelación y la voluntad de satisfacción. Nada más que aquí entra un detalle muy especial. El diablo, lo primero que usa es voluntad de revelación. Voy a quitarle la palabra voluntad y lo voy a resumir como la palabra correcta, que es orgullo de revelación. Luego usa el orgullo de redención. Y luego usa el orgullo de satisfacción. Esa es la manera donde Satanás toma las porciones de Dios y es un gran imitador, pero todo lo revuelve y todo lo hace perverso y todo lo voltea. Entonces, si estos son principios espirituales y el diablo usa esos principios espirituales para esta guerra que tenemos no contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, es esta guerra donde nosotros fuimos equipados primero con el orgullo de revelación, después el orgullo de redención y después el orgullo de satisfacción. Bueno, ¿y eso dónde viene? ¿Cómo? Está bien que se los platique, pero ¿cómo vamos a la palabra de Dios para explicar esta porción de dónde Satanás se corrompe? Vamos a ver cómo lo usa él. ¿Y qué les parece si vamos a Isaías, por favor? Isaías 14. Isaías 14 y Ezequiel 28 es donde nos explica, donde Dios nos muestra la naturaleza del diablo, de Lucifer, de cómo fue, de cómo fue transformado. Dice que Lucifer era un ángel de luz, ¿no? Que era perfecto, que tenía demasiado. Entonces vamos a ver. Ok, vamos acá. No quiero perder estos trazos, porque creo que así es como yo lo puedo entender. Orgullo, perdón. Orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Es satisfacción. Todos, al fin y al cabo, todos, sigamos la voluntad de Dios o sigamos la voluntad del diablo, todos buscamos ser satisfechos en algo. O sea, es ese hueco que no ha sido llenado, es porque estamos insatisfechos. ¿Cuál es la cúspide de todo esto? La satisfacción. Y eso el diablo lo sabe. Entonces, Dios lo sabe, Dios nos abre ese reposo, nos abre esa parte de entrar en su reposo, de estar satisfechos en todo, ¿qué es ser satisfecho? Estar completo, es satisfacción de decir, esto que tengo, no necesito nada más. Esa es la parte de estar satisfecho con Dios. En el mundo natural, en este Egipto, en esta idiosincrasia o esta ideología del mundo, la satisfacción es diferente, ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver dónde el diablo se nos pierde del camino. Vamos, Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí está hablando de Lucifer. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Aquí está hablando de Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, aquí estamos leyendo Isaías 16, perdón, 14. Estamos leyendo Isaías 14 y es del 11 al 14. Vamos a ver cómo es que entra, cómo le da nacimiento Satanás, cómo da nacimiento, por decir a sus hijos, a su orgullo de revelación. Y vamos a empezar aquí en donde dice, en el versículo es 14:13, donde dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo. Aquí le llegó una revelación. Llegó una revelación a Lucifer en donde él era tan poderoso, tan hermoso, que él dijo, o sea, él abrió sus ojos y dijo, espérame, yo estar aquí no es suficiente. Yo soy tan grande, yo soy tan hermoso que yo aquí no es mi puesto. Yo necesito estar más arriba. Y ahí es donde él tuvo esa revelación primero. No tuvo una redención primero, sino él tuvo una revelación, corrompió esta voluntad y él mató la verdad. Dice que Satanás era homicida desde el principio. Aquí es donde él mata la verdad en lo que había de él mata la verdad y entra su orgullo de revelación. Y entonces para él es revelado, dice, subiré al cielo, ¿no? Y esa es la parte en donde dice, aquí es donde subiría el cielo, la revelación, es decir, yo, dice, yo independiente, aunque dependo de Dios, yo me separo de esa dependencia de Dios, yo por mis propios medios, yo voy a subir al cielo. ¿Por qué? Porque soy hermoso, porque soy grande, porque tengo tanto poder, ¿no? Y entonces le llega esa revelación donde yo, y aquí es, no necesito de nadie. En este caso, cuando menos, yo no necesito de Dios. Hagan el experimento. Predíquenle la palabra a alguien que no cree en Jesús y háblenle de salvación. Decirle, oye, pídele perdón a Dios y acéptalo en tu corazón. ¿Qué? No, yo no necesito de eso. La revelación que hay en ellos, ese orgullo de revelación, decir, no, yo por mis medios, aquí cada quien rásquese con sus uñas. Ahí no hay ninguna redención, no hay algo que te sometas tu orgullo ante Dios o ante un tercero. O en el trabajo vemos personas que así son, que tienen ese orgullo de revelación tremendo y dicen, no necesito de nadie, todo lo he logrado yo solo. Wow, ¿no? Esa es la parte donde nace el orgullo de, de revelación. Ah, luego, el orgullo de redención, en donde dice que subirá al cielo, dice, subirá al cielo, dice, junto a las estrellas de Dios. Junto a las estrellas de Dios, aquí dice, aquí entra, levantaré. Levantaré mi, que este es yo, mi trono. Aquí él está usando el orgullo de redención, es por mis medios, yo me redimo a mí mismo y yo voy a encargarme de lograr aquello. Yo solo, yo lo sé, yo lo hago. No importa qué, pero yo voy a llegar ahí. No importa
pise a quien pise, yo voy a lograr mi objetivo. Yo me redimo a mí mismo. Primero entra la revelación de decir, yo aquí donde estoy, dice Lucifer, yo aquí donde estoy mal aprovechado. O sea, tengo tanto poder que ¿por qué tengo que cuidar este monte con piedras de fuego? ¿Qué tengo que hacer? Y dice que él se movía de arriba a abajo, de un lado a otro, y él, como era un querubín, él hacía viajes y él iba y venía a hacer la voluntad de Dios en aquel entonces, y dice que los querubines van como relámpago, van y vienen rapidísimo, y es para hacer la voluntad de Dios. Acuérdense lo que había en el arca, estaba el propiciatorio y la tapa tenía dos querubines, y todo aquel que se acercaba al lugar santísimo o se acercaba al arca y que no fuera el sumo sacerdote, ¿qué pasaba con esa gente? Esa gente moría. ¿Quién eran los que estaban vigilando esa parte, la gloria de Dios? Eran los querubines. Los querubines se les llaman que es el carro de Dios. Son aquellos que están vigilando la verdad. Son aquellos que están viendo por la verdad de Dios. Son aquellos que están protegiendo la gloria de Dios. Ahí entre la tapa y las alas de los querubines, ahí estaba la gloria cabot de Dios. Ahí es donde él se comunicaba con el pueblo. ¿Y quién era lo que cubría eso? Eran los querubines. ¿Se acuerdan cuando alguien tocaba el arca, él moría inmediatamente? Era la función de los querubines. Este Lucifer era un querubín y tenía una función muy especial, y era cuidar ese monte de piedras de fuego. En su momento vamos a ver qué eran esas piedras y por qué la función tan importante de ahí. Y entonces dijo la revelación que le vino a Lucifer, dice, yo estoy desaprovechado aquí. Mejor, yo no, para lo que yo fui creado, esto es demasiado sencillo, yo merezco algo más, yo no debo de estar en esta parte, yo subiré al cielo, dice. Y luego se redime consigo mismo, como diciendo, soy tan poderoso, yo sé tantas cosas, yo sé que todo lo puedo, que yo levantaré mi trono, independientemente quiera o no quiera Dios. Yo haré las cosas a mi manera. Dios y yo tenemos una relación a mi manera. Dios se tiene que sujetar a lo que yo diga, porque tenemos una relación a mi manera. Orgullo de redención. ¿Se dan cuenta? Y bueno, y luego viene el orgullo de satisfacción. ¿Qué es la satisfacción aquí qué es lo que estaba buscando Lucifer en ese orgullo de satisfacción? Dice en el versículo 14, dice, sobre las alturas de las nubes subiré, dice, y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es la satisfacción que estaba buscando aquí Lucifer? Ser igual a Dios. Esa es la satisfacción, pero si se fijan, lo que les he mostrado conforme a la palabra y sobre el camino que debemos de nosotros de seguir, nuestro camino cristiano, ¿a dónde somos llamados? Nosotros somos llamados primero y experimentamos, uh, primero experimentamos esto, la redención. Primero experimentamos el que somos libres. Primero experimentamos el que por medio de Jesús ya tenemos vida eterna, estamos a nivel del atrio. Pero ¿hacia dónde es nuestro camino? Hacia la estatura del varón perfecto. Dice, a la unidad de la fe. ¿Hacia dónde es nuestro camino? A ser semejantes a Jesús. Es lo que Él nos pide. Él dice que dejó esas huellas. O sea que nuestro caminar es adquirir la naturaleza de Jesús. Aquí Lucifer dice, seré semejante al Altísimo, pero él que quería ser semejante a él, solamente él quería su poder, pero no quería su naturaleza. No quería esa naturaleza de misericordia, de amor, de sujeción al Padre. ¿Qué es lo que vino a mostrar Jesús con esa voluntad de redención? No usó
no usó el orgullo de revelación. Jesús nunca dijo, es que yo bajé del cielo porque, a ver, humanos, entiéndanlo, están mal, que no han visto todo, que no ya Dios les ha enseñado tanto, mi padre, a ver, les voy a enseñar yo y yo les voy a mostrar. No, dijo, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, que era ir a morir a la cruz, era mostrar esa redención, mostrar esa, bajar nuestra cerviz, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hizo Lucifer cuando él se vio tan poderoso y tan hermoso y con tantos poderes y tanto que él hacía? Su revelación dijo, no, yo aquí estoy, aquí no me toman en cuenta. No me están aprovechando, estoy en malas manos. Entonces, ¿y qué es lo que nos enseñó Jesús? Es poner, Él puso unas huellas, Él puso un camino para ser semejante a Él y llegar a la satisfacción, pero a la voluntad de satisfacción, a esa voluntad perfecta, a ser similar a Jesús. ¿En qué? En su naturaleza, en su amor, en esa naturaleza de perdonar, en esa naturaleza de misericordia, en esa naturaleza de sumisión ante el poder del Padre. Tanto se perdió Lucifer que él quería ser semejante al Altísimo, pero solamente en poder. Y anoté aquí algo que lo tuve que anotar porque se me pierden esas palabras. Eh, ah, dice, el poder sin la naturaleza de Dios, o sea, lo que nosotros somos llamados, somos escogidos, nos toca ser fieles. ¿Para qué? Para que obtengamos la naturaleza de Dios. Y obteniendo la naturaleza de Dios, claro que ahí dice en la palabra de Dios que Él nos ha dado su poder, el poder del Espíritu Santo. Ahí nosotros tenemos mucho poder, pero ¿cómo debemos de usar este poder en base a su naturaleza? Cuando el poder está en una persona que no tiene la naturaleza de Jesús, dice que se vuelve un poder, este poder es cruel e inmisericordia. O sea, no hay misericordia, es un orgullo que llega a tal nivel que yo voy a conseguir mi objetivo, le pese a quien le pese, pise a quien pise, le cueste a quien le cueste. ¿Cuánto hemos visto esa parte? El mundo es lo que predica ese tipo de poder, ese orgullo de satisfacción. A eso es lo que quería llegar Lucifer. Entonces, uh, traté de irme rápido y déjenme... Ya estoy aquí de nuevo. Eh, entonces, esta parte de esta voluntad buena, agradable y perfecta, una forma de entenderlo, de cómo fue, de cómo trabaja Dios en su voluntad, es una voluntad de redención, de encontrar redención por medio de su Hijo Jesús, es la forma en que vamos a conocer a Jesús, es la forma en que vamos a tener vida eterna y por medio de su voluntad de revelación, una vez no podemos tener revelación, no podemos leer la palabra de Dios si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no vamos a entender nada. Ahí es donde Dios nos revela su voluntad, donde dice que es satisfactoria, dice es agradable, ¿no? Y luego viene su voluntad de su voluntad perfecta, quiere que nosotros seamos completos, quiere que seamos perfectos. Dice que su palabra, la Biblia, está hecha para nosotros, para nuestra perfección. ¿Qué quiere decir? Por lo primero que te viene a la mente es que si quiere que yo sea perfecto, ¿qué quiere decir? Que soy imperfecto. Es la parte de reconocer que por medio de Jesús no van a ser por mis medios.
Es por medio de Jesús y nosotros estamos vestidos con este orgullo de revelación, con orgullo de redención y con orgullo de satisfacción. El próximo domingo les voy a mostrar cómo la serpiente le pasó esto a Adán Barona, le pasó esto a la mujer. Cómo es que fue puesto este orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. Y en eso nosotros siempre estamos operando. Por eso es que cuando nosotros queremos ponernos a la voluntad de Dios, no entendemos, malinterpretamos, más bien porque, sí, malinterpretamos cuando decimos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Perfecto, aleluya, todo para mí. No es así. No es en mis medios, no es a lo que yo quiero llegar, no es a lo que yo deseo para mis medios, sino es en base a su voluntad, no en base a mi orgullo, ¿no? Vamos a orar para cerrar este tiempo, ¿les parece? Padre amado, te doy gracias, Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Permite, Señor, que tú nos enseñes a hacer tu voluntad, Señor. Permite, Señor, que esta semilla, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Si hay cosas que aún no entendemos de tu palabra, Señor, guarda tu semilla en nosotros, Señor. Danos el querer y el hacer, Señor, el ir a escudriñar tu palabra, Señor, el ir en oración contigo, Señor. ¿Qué es ir en oración contigo, Señor? Permítenos, abre nuestro tiempo, Señor, para que lo primero que hagamos en el día, Señor, sea platicar contigo, sea buscar tu voluntad, Señor, cómo someter nuestra voluntad a la tuya, Señor, y alabar y glorificar tu nombre, Señor. No es por nuestros medios, Señor, si es por medio tuyo, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde. Bendigo tu palabra, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendice cada uno de los hogares, Señor, que están escuchando tu mensaje. Señor, los que van a escuchar después este mensaje, bendícelos, Señor. Prepara sus corazones. Tú ya sabes quiénes son, Señor. Prepara sus corazones, Señor. Prepara esta tierra buena, Señor. Que esta semilla caiga en buena tierra, Señor. Solamente lo que queremos, Señor, ser agradables a ti, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, precioso Dios. Bendecimos tu nombre, precioso Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.